Muy bien, buenas tardes a todos a un nuevo webinar de la comunidad, emocionándote y bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, como estábamos comentando ahora, entre bambalinas, que es este de la aceptación y liberación del sufrimiento. Bueno, aquí nos hacemos unas preguntas de primera, ¿no? ¿Qué es realmente la aceptación? ¿Es la resistencia al momento presente el origen de mi dolor? ¿No? Que esto lo hemos escuchado muchas veces a través del mindfulness, de la meditación y todo esto. Y bueno, ¿y cómo me ayuda la aceptación y el perdón? Pues a evitar el sufrimiento, ¿no? Como estaba comentando hace un momento, antes de empezar a grabar esto, pues vamos a verlo desde tres perspectivas diferentes, muy sencillitas, porque al fin y al cabo todos estos conceptos pues, son conceptos muy sencillos. Lo que pasa es que ya sabéis que al ego le encanta complicarse la vida, ¿no? A nuestro ego le encanta complicarse la vida y buscar las cosas, hacer las cosas difíciles, ¿no? Pero hoy vamos a ver que al final se trata de ir con cabeza, ¿no? De pensar, de utilizar la cabeza, que para eso la tenemos, ¿no? Y a menudo lo que pasa es que no nos paramos. Y como no nos paramos, acordaos que los que estaban ahí en el programa hablábamos de que el coaching al fin y al cabo tiene como una secuencia muy sencilla, ¿no? Tenemos una acción, la acción nos lleva a un resultado y cuando nosotros analizamos ese resultado decidimos si eso nos gusta o no nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que, como solemos decir aquí, pues vamos como títeres sin cabeza, vamos como pollos sin cabeza por la vida, entonces no nos paramos a pensar. Y como no nos paramos a pensar, pues no terminamos de aprender. Y como no terminamos de aprender, pues claro, solemos repetir. Y por eso decimos que el humano es el único animal que cae no 2, sino 8, 10, 15 y 20 veces la misma piedra, ¿no? Y bueno, de eso un poco vamos a hablar, tiene que ver con todo esto. Así que bueno, vamos a ir adelante. Bueno, lo primero que quiero enseñaros es esta foto que he visto y que me ha encantado. Me encanta. Cuando la he visto, digo, me ha encantado esta foto, ¿no? Preciosa. Y bueno, y me gustaría que pensarais qué desprende esta foto, ¿no? ¿Qué os transmite esta foto? Y aquí lo que me transmitía era algo que en principio no tenía nada que ver con no tenía que ver con el taller, con el webinar, ¿no? En el webinar de hoy. Pero al verla, pues me transmitía esto, ¿no? Me transmitía serenidad. Y esta serenidad que me estaba transmitiendo, en realidad, luego lo he pensado bien, digo, tiene mucho que ver con la aceptación, ¿no? En realidad tiene bastante que ver con la aceptación. Así que bueno, vamos a continuar. Decimos que la serenidad es el valor de mantener la calma en medio de la dificultad. Pero claro, la dificultad en sí mismo es una situación difícil, una dificultad es una situación difícil, y lo difícil puede ser externamente o puede ser internamente. Cuando hay una situación externa difícil, si mi cuerpo, si yo me siento en peligro, decimos que es una situación difícil, es una situación muy difícil, ¿no? Cuando yo me siento en peligro, bien física o emocionalmente. Sin embargo, la serenidad interna, luego está la serenidad interna, que es saber mantenernos, incluso cuando las circunstancias externas son muy dificultosas, son muy complicadas, pues saber mantenernos serenos, ¿no? Y esto que en principio puede parecer algo difícil o nos puede parecer complicado, ¿no? Pues en realidad no lo es tanto. Y de hecho, pues solemos cambiarlo muy a menudo, ¿no? Solemos hacerlo, perdón, muy a menudo. Bueno, vamos a hablar un poco más de esto. Todos tenemos problemas. Ya hemos hablado muchas veces de esto, sobre todo en el programa, ¿no? De los problemas y los conflictos, la diferencia entre problemas y conflictos. Pero bueno, todos tenemos problemas y sin embargo, todos hemos logrado estar serenos en momentos difíciles. De hecho, todos lo hacemos prácticamente diario, ¿no? Como vamos a ver ahora. Y lo hemos conseguido realmente aceptando que en ese momento no podemos o queremos hacer nada, ¿no? Es decir, cuando decimos que nos cuesta trabajo aceptar, en realidad, pues esto no es verdad. No nos cuesta trabajo aceptar, porque estamos aceptando prácticamente a diario. De hecho, si no aceptáramos las situaciones, los problemas, los conflictos que tenemos, muchas veces no podríamos irnos ni a dormir, no nos dormiríamos. Que acordaros que para irnos a dormir, cuando nosotros nos vamos a la cama, lo que hacemos es hacer por relajarnos. Si tú no hicieras por relajarte, entonces no te dormirías. Pero lo que pasa es que lo tienes tan automatizado que no te das cuenta que estás haciendo una inducción, estás haciendo lo que se llama una inducción y te estás haciendo una autoinducción hipnótica, es decir, estás haciendo como para relajarte, para descansar, para poder dormirte, ¿no? Porque si no, no te dormirías. Y en el momento en el que tú dejas de pensar en los problemas, dejas de pensar en los conflictos y decides dormirte, aunque no lo hagas así como de manera muy consciente,
lo que estás haciendo es aceptando lo que está pasando en ese momento, o al menos estás aceptando que en ese momento pues, no puedes o no quieres hacer nada por cambiar lo que tienes que hacer. Supuestamente si es un problema, es algo externo, porque tienes que hablar con alguien, o tienes que generar alguna acción, o tienes que pagar una multa, o tienes que lo que sea, ¿no? Y cuando estamos hablando, o cambiar una bombilla, y cuando hablamos de que no queremos hacer nada, a veces hay problemas o hay conflictos que se pueden resolver de forma, o disolver de forma relativamente sencilla, pero no queremos hacerlo en ese momento. A veces porque no es el momento de hacerlo, o creo que ahora no debo de hacerlo, ahora vemos algunos ejemplos, o también puede ser porque simplemente tengo soberbia y estoy enfadado con alguien y entonces no lo quiero resolver, ¿no? Bien, en el instante que dejo de resistirme a lo que es, en el momento que dejo de resistirme a lo que es, a lo que ya está sucediendo, a lo que en ese momento ya existe o ya ha ocurrido, pues estoy aceptando. Esa es la realidad objetiva. Así que todos sabemos aceptar. En el momento que aceptamos, nosotros nos quedamos serenos, nos quedamos tranquilos, pero esa aceptación muchas veces no es una aceptación consciente, es una aceptación no consciente, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo dejo de resistirme a lo que está ocurriendo, en ese momento ya estoy aceptando. Y puede ser que esté aceptando solo temporalmente, en el sentido de que dejo de pensar en algo que me está preocupando, por ejemplo, y en ese momento, pues yo estoy sereno, yo no estoy resistiéndome a eso que está ocurriendo, al menos de forma consciente. Otra cosa es que eso me lleve a una asociación en la cual me lleve a una asociación de ideas en la cual me conecte con otra cosa, con algo que me esté afectando a mí en otro ámbito, por ejemplo, algo del pasado, un somático, como trabajamos en técnicas de conciencia, ¿vale? Eso ya sería otra historia. Que me esté afectando a nivel somático ya puede ser otra historia, pero en el momento en el que yo dejo de pensar en algo que a mí me hace sentir mal, en cierta manera estoy dejando de resistirme, estoy aceptando eso. Lo que pasa es que luego vuelvo, ¿no? Así que nosotros podemos aceptar de forma definitiva y también podemos aceptar de forma temporal. En cualquier caso, ambas nos producen lo mismo, que es serenidad. Imaginaros, quien no de vosotros, o de yo mismo he cogido y cuando me he sentido mal, he cogido el coche o me he ido a la montaña, al bosque, a la playa, y me he puesto allí, me he ido a pasear a ver las olas porque me relaja, porque me olvido de ese problema y por lo tanto me sereno y eso es como consecuencia de que estoy aceptando, dejo de resistirme, al menos dejo de pensarlo y cuando dejo de pensarlo, dejo de resistirme. Si nosotros, yo os pregunto ahora que penséis en algún problema, en algún conflicto que os esté preocupando mucho o esté generando mucha tensión, el hecho de que genera mucha tensión es precisamente eso, ¿no? Genera mucha tensión física. Esa tensión física es real y es palpable. Si yo os digo, os pregunto, ¿podéis pensar en algo ahora que no aceptéis, en algo a lo que os estéis resistiendo de una manera o de otra? Pues muy probablemente vosotros podéis conectar con algo y cuando estéis conectando con ese algo, estáis como generando una tensión física que es palpable, que es sensible. Unas personas tienen más facilidad, ya sabéis, estabais hablando antes entre bambalinas, ¿no? Del tema de la conciencia emocional, que ya hemos hablado varias veces de ella, ¿no? Aprender a sentirnos para saber dónde estamos sintiendo esas tensiones, pero están, ¿vale? Incluso en cosas que a nosotros en principio decimos, no, esto me dolía, pero ya no me duele. Si no has trabajado con eso, ten por seguro que te sigue doliendo, ¿no? Y que sigue estando ahí y que te sigue dando problemas. Bien, entonces, en el instante que dejo de resistirme a lo que es, a lo que está ocurriendo, en ese momento, pues ya estoy aceptando, ¿no? En realidad, lo hemos hecho muchas veces. Esta es la realidad. Lo hemos hecho muchas veces y, de hecho, lo hacemos prácticamente a diario, como os decía antes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir, que es el ejemplo que he puesto ya, cuando yo voy a dormir, induzco a relajarme, dejo de pensar en aquellas cosas que me preocupan o que me generan conflicto. Cuando estoy de vacaciones, todos nos hemos ido con muchos problemas por hacer, muchas cosas por hacer en el trabajo, muchas cosas por hacer en varios ámbitos de nuestra vida, y llega las vacaciones y nos vamos de vacaciones. Decimos, bueno, ya desconecto. Y a lo mejor es verdad que me cuesta 24, 48, 72 horas desconectar. Hay gente que le cuesta hasta una semana, ¿no? Pero al final, cuando ya pasa una semana, ha pasado 10 días, pues tú ya desconectas, te olvidas y ya cuando vuelvas, pues ya lo solucionarás, ¿no? Y esto es aceptar que eso está así, que ahora mismo o no puedo o no quiero solucionarlo, lo que comentábamos antes. Cuando te sientes cansado o enferma, muchas veces, de hecho, muy a menudo nos sentimos muy cansados. En el cansancio también incluyo el hartazgo, incluyo la frustración, la impotencia que me lleva al hartazgo y también la enfermedad, porque mi sistema inmune se debilita para que pare, ¿no? Como que la vida te pare y te dice, para ya, ¿no? Ya está bien, no hay nada que puedas hacer ahora, en este momento, y le estás dando demasiadas vueltas, o si puedes hacer algo, pues lo harás mañana, puedes planificarlo, pero esta preocupación tan grande hace que te sientas mal, que te sientas muy cansado, que te sientas harto de un tema determinado y decidas como quitártelo de en medio, ¿no? También puede ser a través de la propia enfermedad.
Laura, por favor, ¿puedes poner silenciar el micro? Gracias. También cuando te ocupas de otras cosas, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas, muchas preocupaciones en la cabeza, pero nos ponemos a trabajar, nos ponemos en un tema que nos lleva toda nuestra atención y entonces toda nuestra atención se dispara hacia otro sitio, ¿no? Va hacia otro lugar, que en este caso de lo que nos estamos ocupando, y en ese momento dejamos de, pues eso, de preocuparnos, dejamos de resistirnos a lo que ya está siendo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un duelo, alguien que ha fallecido y eso nos genera una resistencia, un dolor. En el momento en el que nos ponemos a hacer otra cosa y la gente te dice, venga, vamos a salir, vamos a tomar un café o vamos a hacer una actividad o vamos a andar por la montaña y vas hablando con la gente y cuando tú estás entretenido, pues no estás pensando en eso que te estabas resistiendo. Solamente es cuando te enfocas en esto, obviamente porque hay un somático activo ahí de fondo, como algo que nos está generando una espiral de pensamiento negativa, porque previamente hay una emoción negativa de algo que yo no estoy aceptando, pues entonces aparece de nuevo el dolor, pero si tú estás entretenido con eso, pues como que no te viene, ¿no? En ese momento no te estás resistiendo, tu cuerpo no está generando al menos tanta tensión. Cuando lees, meditas o ves televisión, ¿no? Si nosotros estamos leyendo un buen libro, ¿no? Un libro que nos tiene absorbidos, ¿no? Absortos con la historia, con lo que nos gusta mucho o por lo que estamos leyendo nos interesa bastante, pues nuestra atención está en eso, no hay problemas de aceptación, no hay problemas digamos, de resistencia o de negación de algo que ha ocurrido, ¿no? Cuando meditas, por ejemplo, también ayuda mucho el hecho de meditar, de conectarte con algo que puede ser un mantra o puede ser con tu técnica de meditación para desconectar un momento de lo que te estás resistiendo o incluso decidir en tu meditación permitirte sentir esa emoción para que se disipe, que es una técnica de meditación muy usada, ¿no? Simplemente sentir la emoción para ver qué pasa cuando te dejas sentir, que es en realidad lo que deberíamos de hacer todos, ¿no? Permitirnos sentir las emociones. Y por último, también, como decíamos aquí, pues cuando ves televisión, ¿no? A veces nos ponemos a ver tele, estamos mal, nos sentimos mal, llega el fin de semana, hasta el lunes no podemos hacer nada y en lugar de darle vueltas me pongo a ver películas, me pongo a ver un maratón de series de Netflix o de HBO o de la esta que sea para olvidarnos del tema, ¿no? Pues, repito, esto no es la solución es conectarnos a través de la meditación con esa sensación desagradable y observarla, simplemente darle espacio de observarla y a ver qué nos quiere decir, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí hay una flor de loto, ¿no? Y bueno, me gustaría que pensarais, que son preciosas, por cierto, sabéis que pueden medir entre 20 y 30 centímetros de largo, ¿no? De punta a punta, ¿no? Son preciosas, ¿no? Y nada, y estaba viendo la foto esta cuando la estaba colocando y me imaginaba qué pasaría si la foto fuera un humano, ¿no? Si tuviera mente humana, ¿no? Ya sabéis que las raíces del loto llegan a la parte de abajo de los lagos donde se generan y tal, y de los ríos donde creo que más bien en lagos, ¿no? Y en estanques, llegan a la tierra con raíces que pueden llegar también hasta 30 o 40 centímetros de profundidad, ¿no? Pero imaginaos por un momento, dentro del punto este de la no aceptación, de la no aceptación, de no aceptar algo y del sufrimiento, si esta flor tuviera la mente de un ser humano, ¿no? Lo que podría decir ante lo que estamos viendo aquí. Aquí arriba se ve una especie de hoja grande, ¿no? Aquí una piedra, aquí un poco el agua llena de hojas y tal. Y imaginaros que la flor dice, hay que ver la hoja esta de aquí arriba que me está quitando el poco sol que me llega, ¿no? Ay, madre mía, qué sufrimiento que tengo, que estoy yo aquí solo en mitad del estanque. Ay, esta roca que me está rozando la hoja y que no tengo ni crema ni nada para echarme. Oye, qué sucia está el agua, ¿no? ¿No tenéis por ahí gel hidroalcohólico o algo? ¿No? Imaginaos las cosas que puede llegar a pensar esta flor simplemente cuando nosotros nos conectamos con la no aceptación del momento presente, ¿no? Cuando precisamente la flor de loto es uno de los símbolos más utilizados dentro del budismo, ¿no? Para conectar con la aceptación, ¿no? Con la iluminación y con la aceptación y los cambios de niveles de conciencia, ¿no? Simplemente está ahí, no le importa lo que haya en el agua, no le importa las hojas que hay por delante, no le importa si hay una piedra alrededor, simplemente se alimenta, se nutre de la luz y simplemente es, ¿no? Y esto es, bueno, pero una bonita metáfora en relación a esto que hablábamos de la aceptación. Y aquí tenemos la aceptación y vamos a hablar un poco sobre ella más. Es la consideración generalizada de que algo es bueno o válido. Esta sería un poco la definición que hace, podemos hablar de la RAE, ¿no? Una definición clásica que hacemos dentro de un punto de vista coloquial. Consideración generalizada de que algo es bueno o válido, ¿vale? Pero claro, cuando hablamos de que un proceso, por ejemplo un duelo, o un proceso negativo, o que te echan del trabajo, o que pierdes tu casa, o situaciones, un terremoto, que son situaciones duras, ¿cómo va a ser algo bueno o válido? Bueno, pues esto lo explicaremos luego del punto de vista más trascendente o espiritual que tiene que ver con el budismo, pero en realidad ya os adelanto
que tiene que ver con que de todo lo que pasa, como decimos en el instituto, de todo lo que pasa siempre es lo mejor, aunque en ese momento no lo entendamos. Y esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? La vida nos genera experiencias, nos genera situaciones, nosotros vivimos esas situaciones y tenemos que aprender de ellas y extraer el aprendizaje de ellas. Y cuando no aprendemos de ellas, pues simplemente no estamos resistiendo a ese aprendizaje, no estamos resistiendo a lo que es y simplemente sufrimos. Porque la vida todos sabemos ya que tiene altibajos, tiene picos y valles y que vamos a estar cambiando, que está en movimiento constante y que vamos a estar cambiando. Por muy bien que nos preparemos, por mucho dinero que tengamos, por muy bien que estemos, todo nos afecta. Lo hemos tenido todo muy reciente, hace poco con el tema del coronavirus, ¿no? Y hemos visto como pues, ricos y pobres nos hemos dejado en la casa y ahí nos hemos mantenido, ¿no? Es verdad que unos mejor que otros, ¿no? Que tienen terrazo y otros no, pero al final a todos nos ha afectado, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a la parte de la psicología, ¿no? Desde la psicología, aceptar es reconocer situaciones indeseadas que no puedo cambiar. Es decir, darme cuenta que hay situaciones que yo no puedo cambiar. Y de hecho, la aceptación tiene un principio muy claro. Y es que cuando yo tengo que aceptar algo o debería de aceptar algo para mi propia tranquilidad, es algo que ya ha ocurrido, ¿no? Es algo que ya ha ocurrido. Eso lo vamos a ver luego en el filtro del robot. También es asumirla sin quejas ni excusas, fortaleciendo así la tolerancia a los fracasos, pérdidas o desengaños vitales. Es decir, de la psicología, cuando sabéis que hay una técnica psicológica, que es la de la aceptación, que tiene que ver con la aceptación, y que habla de esto, ¿no? Habla de que tú tienes que reconocer cuáles son las situaciones que tú no puedes cambiar. Desde el Instituto de Conciencia esto lo hacemos con el famoso de problema y conflicto, diferencia entre problema y conflicto, ¿no? Pero al final viene a ser un poco lo mismo. Cuando tú haces una diferenciación entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, pues entonces eres capaz de reconocerlo. A partir de ahí, pues entonces ya no dejas de quejarte, simplemente vamos a hacer cómo puedo fortalecer la tolerancia que tiene mi mente, mi cuerpo, a la situación que se está dando, para poder superarla y poder aprender de ella, ¿no? Fijaros que dice a los fracasos, tolerancia a los fracasos, pérdida o desengaños vitales, porque luego volveremos a ellos más adelante. Fracasos, pérdida o desengaños vitales. Bien, no es resignación, la aceptación no es resignación, que es la inacción de sentir que no se puede hacer nada para resolver una situación dada. Esto es una definición desde la psicología, ¿eh? Y tampoco es conformismo. Ya sabéis que dentro de los estados de conciencia, pues tenemos el estado de aceptación, por debajo de aceptación tenemos conformismo y por debajo resignación, ¿vale? El conformismo sería una especie de rabia, o sea, me da rabia, pero bueno, me conformo, lo acepto, pero estoy en resistencia, y la resignación es una resistencia que además me lleva a la inactividad y que además, a la inacción, y además suele contagiarse a otras situaciones porque me suele generar frustración. De hecho, cuando pasamos de aceptación a conformismo y estamos en conformismo durante mucho tiempo, normalmente nos acabamos resignando, porque el conformismo a veces intenta hacer el cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que no puedo cambiar a las personas. Yo puedo invitarlas a que cambien, pero no puedo cambiarlo. Pero si mi ego se empeña en cambiar las cosas y lo intento, y lo intento, y lo intento, al final llega un momento en que dice, bueno, venga, ya estoy harto, enfermo, me canso, me genera un síntoma, y entonces al final lo que hago es que me conformo, pero en el fondo no he aceptado, en el fondo no acepto que no puedo cambiarlo, simplemente me conformo, me quedo ahí como, está Diego ahí como a la que salta, ¿no? Y en el momento en el que me recupero, me siento un poco mejor, otra vez vuelvo a intentarlo. Y si ya sigo haciéndolo durante años, a los 5 años, a los 6 años, ya me di cuenta que no puedo cambiarlo, entonces ya me resigno, ¿no? Podría aceptarlo o podría resignarme. Esa es la gran diferencia. Si yo paso a resignación, me genera una especie de frustración. Y entonces ya no te lo digo porque ya paso de ti, ya no me siento feliz por ti, ya no me siento feliz contigo, y entonces puedo abandonar la relación, o sencillamente me abandono al sufrimiento de que no eres la persona de mi vida, pero no me atrevo a dejarte, o lo acepto y entonces pues intento hago todo lo posible por disfrutar de ti, ¿no? Bien. Aceptar es dejar atrás, que es lo mismo que soltar. ¿Por qué ponemos aquí soltar entre camillas? Porque cuando dejamos atrás algo que ya no podemos cambiar, dejamos atrás, aceptar algo es dejar atrás que eso ya ha ocurrido, dejamos atrás esa resistencia, es soltar. Y cuando soltamos, quitamos la tensión del cuerpo. Por eso decimos soltar, porque todo agarre, si yo agarro cualquier cosa, es una funda de una gafa, si yo cojo, no sé, bien, ahí estamos, cojo la funda de la gafa y yo la agarro, pues esto no me genera mucho esfuerzo, pero cuando llevo mucho tiempo apretando, esto me va a generar una tensión en el brazo, y por poco que pese esto, al final se me va a generar una tensión en el hombro, en el bíceps, en el antebrazo, en la muñeca, en los dedos, y esto me va a generar dolor. Entonces hay que aprender a soltar, ¿no? Y cuando suelto, entonces dejo atrás aquello que antes me resistía, bien a través del conformismo, bien a través de la resignación. Soltamos lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos gestionar y corregir. Es decir,
diferenciar entre problema y conflicto, lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo gestionar, lo que sí puedo corregir, y me tengo que centrar en eso. Eso es aceptar, ¿no? Desde una perspectiva más, bueno, entre psicológica y lógica, ¿no? Podríamos decir. Fijaros, aquí pasamos también en la determinación de aceptarnos a nosotros mismos, porque nosotros solemos decir, y de hecho se dice en todos los ámbitos trascendentes, ¿no? En el taoísmo, en el budismo, en el zen, en el hinduismo, todos hablamos de que todo es interno, ¿no? Entonces, cuando yo no acepto algo externo es porque hay algo en mí que no acepto de eso que está ocurriendo. Lo que ocurre es que no siempre es fácil darse cuenta de qué es lo que no acepto en mí y que estoy proyectando hacia afuera. Pero el hecho indiscutible es que esto es así. Es así y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, simplemente deberíamos de darnos cuenta, o tendríamos que darnos cuenta de qué es lo que realmente no estoy aceptando de mí. Pero a partir de una aceptación total y absoluta de mí mismo o de mí misma, entonces normalmente suelo tener una aceptación de lo que ocurre fuera. Y de hecho reconozco la no aceptación de mí, no solo de mi cuerpo físico externo, sino de mis conceptos, de los conflictos que tengo dentro interno, a través de los conflictos que me encuentro fuera, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un concepto que está dentro de la psicología también, no sé si lo conocéis, del psicólogo Albert Ellis, que es bastante conocido, y él hablaba de dos conceptos que se llaman autoaceptación condicionada y autoaceptación incondicional. Entonces él decía que normalmente la gente tiene una autoaceptación condicionada. Es decir, yo me acepto a cambio de que la gente me reconozca. Si yo acepto mi cuerpo, bueno, me acepto mi cuerpo si mi pareja me reconoce y si yo gusto a los demás. Acepto como soy, yo tengo una autoaceptación, me acepto a mí mismo o a mí misma si los demás, si les caigo bien, si me porto bien, si no hago daño a nadie, etcétera, etcétera. Eso es condicionado. Me pongo condiciones a mi propia aceptación. Sin embargo, cuando hablamos, Albert Ellis habla de la autoaceptación incondicional, que viene a decir que tú tienes que aceptarte independientemente de lo que hagas, porque como seres humanos que somos imperfectos, vamos a cometer errores y esos errores forman parte del aprendizaje del ser humano. Por lo tanto, no admitir que esos errores se van a producir, estás condicionando tu propia aceptación. Es como una trampa, si nos damos cuenta, ¿no? Al final de lo que él dice es que nos estamos generando una trampa porque estamos pensando que podemos salir, podemos aceptarnos en unas condicionantes que son prácticamente imposibles de cumplir, porque hablaríamos de perfeccionismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoaceptación incondicional, es que yo me acepto tal y como soy, los errores que cometo, voy a aceptar que los cometo, y al aceptarlo, entonces sé que al principio al final voy a aprender. El problema aquí viene muchas veces, que es lo que le indica, que no nos paramos a pensar, ¿vale? No nos paramos a pensar en los errores que cometemos, en por qué los hemos cometido y cómo podemos evitar volver a cometerlos. Eso es un poco lo que él empieza a comentar. Y tenemos que decir que tenemos que hacernos más conscientes. Un poco lo decíamos, evitar ir como pollos sin cabeza por la vida. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a esta parte, al filtro del robot, que los que tienen el programa ya lo habéis escuchado varias veces, y que, bueno, aquí pongo, párese a pensar para variar, ¿no? Vamos a pararnos a pensar para variar. Al fin y al cabo, estas preguntas son preguntas que os podéis hacer ahora y que luego podemos comentar al final del taller, o cuando queráis, si estáis en el ordenador, ya sabéis que pulsáis el espacio, lo dejáis apretado y se abre el micro y me hacéis la pregunta que queráis, ¿vale? La primera pregunta que nos manda el robot es esta, ¿no? ¿Qué sentido tiene negar, resistirme o enfadarme ante un hecho objetivo que ya se ha producido? Porque esto es el hecho de la aceptación. Cuando nosotros no aceptamos algo, es algo que ya ha ocurrido. Algo que ya ha ocurrido. Si yo no puedo aceptar algo que no ha ocurrido todavía, yo puedo fluir y abrirme a la posibilidad de que ocurra cualquier cosa, que sería un poco lo contrario, ¿no? De resistirse. Pero yo no puedo aceptar algo que no ha ocurrido. Puedo aceptar algo que ha ocurrido, siempre ha ocurrido en el pasado. Tenemos que acordarnos de esto, ¿no? Así que para empezar, la aceptación es un problema de que no estamos en presente, no estamos fluyendo en presente. Generamos expectativas, como luego veremos, y esas expectativas nos generan malestar. Pero al final, de lo que se trata es que yo no estoy aceptando, me resisto, me niego o me enfado. La resistencia muchas veces nos lleva, o a menudo nos lleva, al enfado, como consecuencia de algo, de un hecho objetivo que ya se ha producido. Fijaros, ¿no? Desde el punto de vista lógico, por eso decimos, parece a pensar para variar, ¿no? Y esto es lo que habla Albert Ellis, ¿no? También en su trabajo de autoaceptación incondicional, ¿no? Es decir, cuando tú te equivocas, ¿por qué te has equivocado? ¿Qué estabas sintiendo ahí? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir la otra persona? ¿Qué es lo que, ¿no? Para que un poco aparezca ese autoconocimiento, ese darte cuenta. Pero normalmente cuando nosotros nos sentimos mal, ¿qué hacemos?
huimos, ¿no? Nos quitamos de en medio y huimos del proceso, huimos de los procesos, del proceso que hemos vivido, huimos del proceso con el vecino, con la ex, con la madre, con el padre, con el que tenemos conflicto, con el jefe. No queremos pensar en ello. Incluso llegamos a casa y nos preguntan y nos cuesta contarlo, ¿no? Me reconozco mucho en eso, que me cuesta mucho contar los conflictos, porque no, como que no quiero revivirlos. Sin embargo, por no decir siempre, casi siempre que los cuento, aunque sea una vez y pueda expresarlo, hacen que me sienta más tranquilo, que me sienta mejor, como que me desahogue. No confundamos esto con victimismo de contarlo a todo el mundo, llamar a todo el mundo para contarle mis desgracias, ¿no? No tiene nada que ver con esto, entonces esto es como una adicción que tenemos, la adicción victimista. Pero sí, hablar una vez de esto, hablárselo a alguien de tu confianza, que sepa, muchas veces no tiene ni que darte un consejo, sino simplemente sentarte a escucharte, esto es cierto que puede desahogar, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Pues esta pregunta, os podéis apuntárosla, estoy dejando tiempo para que lo apuntáis si queréis, porque esto es una pregunta que nos podemos hacer siempre que estemos sufriendo por algo en un hecho que ya se haya dado. Otra cosa es que yo me estoy preocupando por algo del futuro, que es diferente. Yo no puedo aceptar nada del futuro. Lo que tengo que dejar es volverme al presente, ¿no? Son cosas diferentes. Y vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo puede modificar o ayudarme la no aceptación de unas circunstancias que ya se han dado? Una pregunta similar a la anterior, pero con una pequeña variante. Acordaros que no aceptar es negar, resistirse o enfadarme o ponerme triste incluso por algo que ya ha ocurrido, ¿no? Cómo puede modificar esto lo que ha ocurrido o cómo puede ayudarme? A mí o a cualquiera de las partes, independientemente de las circunstancias que se estén dando. Y continuamos. Fijaros, porque muchos estudios indican que el razonamiento es más eficaz y acertado que las emociones. Esto aquí algunos vascocea a lo mejor. Sin embargo, la razón necesita más tiempo para procesar la misma información de forma correcta. Esto es curioso, ¿no? Interesante esto, ¿no? Al final dice, el razonamiento, nosotros tenemos un neocórtex, el córtex que está por encima del cerebro límbico, que es el que se ocupa de las emociones como el del mamífero, y tenemos un córtex prefrontal o neocórtex que está produciendo, está por encima, es decir, está en un nivel superior. El razonamiento está en un nivel superior de proceso. Normalmente cuando nosotros nos paramos a pensar, por eso de esto de párase a pensar para variar, si tú te paras a pensar y empiezas a razonar el por qué has hecho las cosas, llegarás a conclusiones. Esto es lo que nosotros hablamos en la RAE de meditar, no meditar de meditación, de mindfulness, sino de meditar, de pensar detenidamente sobre un tema. Cuando yo medito sobre algo, me paro con un papel y un boli en blanco y empiezo a escribir lo que ha pasado y empiezo a hablar conmigo mismo y empiezo a hacerme preguntas que me lleven a conclusiones interesantes, preguntas afirmativas que me lleven a conclusiones interesantes, puedo descubrir cosas de mí mismo que me van a hacer aprender sobre aquello que he vivido, ¿no? Y el caso es que los estudios en neurociencia dice justo esto, dice, el razonamiento es más eficaz y más acertado. ¿Cuál es el problema del razonamiento entonces? Que requiere más tiempo. Entonces, como requiere más tiempo, nosotros normalmente nos dejamos llevar por la emoción. No confundir aquí, por favor, emoción con intuición, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? La intuición es una cosa, hay unas personas que tenemos fuertes intuiciones, que tenéis fuertes intuiciones y que muchas veces nos dejamos llevar por eso y normalmente acertamos. Y otra cosa es dejarse llevar por la emocionalidad, ¿vale? Entonces, lo que está demostrado es que la razón necesita más tiempo, es más eficaz, es mejor, suele acertar más en el número de decisiones, cuando tomamos decisiones, sin embargo necesitamos más tiempo. Pero como vamos como pollos sin cabeza, que es lo que comentábamos al principio, ¿qué ocurre? Pues precisamente esto, ¿no? Porque no nos paramos a pensarlo. Y esto es lo que nos lleva a este sin vivir que tenemos, ¿no? De sufrimiento. Bueno, aquí tenemos más cositas. Decimos, ¿qué tienen en común? Fijaros, volvemos a lo que hemos comentado antes. ¿Qué tienen en común los fracasos, pérdidas o desengaños vitales que hemos mencionado antes? Esas tres cosas, ¿no? Los fracasos, las pérdidas, los desengaños, que al fin y al cabo lo que nos da miedo, ¿no? A todos nos da miedo fracasar, a todos nos da miedo equivocarnos, a todos nos da miedo que se rían de nosotros, que nos critiquen, nos da miedo nuestra propia crítica, nuestro propio ego, nos da miedo perder cosas, las pérdidas, porque nos aferramos a ellas normalmente. Y nos da miedo el desengaño, ¿no? El desengaño vital, el miedo a la muerte, ¿no? Nos da miedo el desengaño de las personas que creemos que las conocemos y nos sentimos traicionados, ¿no? ¿Qué tienen en común?
Pues que son el resultado de nuestras propias, y aquí vemos unos ejemplos ya, de esta chica aquí, haciéndose qué. Castillo en la arena, ¿no? Que decimos castillo en el aire, que son expectativas. Lo que tienen en común es que son expectativas. Normalmente la no aceptación, la resistencia, la negación, el enfado o la tristeza por algo que ha ocurrido, que ya ha ocurrido y que no podemos modificar, no podemos variar, es porque se han roto nuestras expectativas. Y es que las expectativas y el fluir son absolutamente contrarias. Una cosa muy distinta es planificar, como ya veremos luego. Pero planificar es una cosa, es sentarme conscientemente a ver cómo voy a hacer algo o qué voy a hacer cuando llegue a un determinado lugar, y otra cosa es estar dándole vuelta a la cabeza y decirle quiero que las cosas pasen así o pasen asado, ¿no? En el sentido de que voy a decir el domingo vamos a ir a hacer trekking y de pronto el domingo cambia el tiempo de repente y hace mucho viento o llueve. Y entonces me sienta mal el no haber podido hacer trekking porque no he planificado eso. Entonces, esto es una no aceptación del proceso. Entonces dice, odio la lluvia, yo no quiero que llueva, a mí no me gusta mojarme, a mí lo que yo quiero es que haya sol. Y empiezas a decir cosas que no tienen ningún sentido dentro de tu propia historia mental en función a esa expectativa, a la ruptura de tus propias expectativas, ¿no? Y aquí tenemos a esta mujer pues haciéndose su expectativa, ¿no? Haciéndose su castillo de arena, ¿no? Terminar pronto los estudios, casarse con la boda con su novio Alex, estar juntos, tener niños, que se llama además Mike y Lisa, además para colmo, tener una casa, tener un coche, éxito en el trabajo, vacaciones, una nueva casa, viajar a París, a Roma, a Lisboa, ¿no? Expectativas. Y esa expectativa, que está muy bien soñar en ella, siempre y cuando, ojo, no nos aferremos. Porque en el momento en el que nos aferramos, ahí generamos malestar. Y esto lo vamos a ver luego en el área del budismo. Entonces, las expectativas no solo se quedan en que yo puedo pensar en algo que va a ocurrir o en lo que yo tengo planificado para mi vida, que está bien en sí mismo, siempre y cuando no me aferre, claro. El tema está en que las expectativas están relacionadas también como esto que estamos viendo aquí, ¿no? Estos dos hombres mirándose que están haciendo una idea el uno del otro. Esto es lo que nosotros llamamos impronta. Esto ya lo hemos hablado también en parte del programa, de los talleres del programa, y creo que aquí incluso también en la propia comunidad, ¿no? Una impronta es cuando yo conozco a alguien por primera vez y cómo esa persona, como yo siento a esa persona, ya me genera una impronta interna que me cuesta mucho trabajo cambiar. Es como lo que hablamos el otro día, ¿no? Del tema de los profesores que se hacen una idea de un alumno. Uf, este alumno va a ser complicado. Y ya le ponen la etiqueta de complicado. Entonces, el comportamiento que tiene el profesor con ese alumno ya va a ser diferente que si pensaran que es inteligente o que tiene muchas posibilidades de aprobar o que, mira qué bonito, qué simpático es porque me cae bien porque se me recuerda a mi sobrino, ¿no? Cualquier cosa que esa persona tenga, no porque sea profesor, le puede pasar a cualquier persona, independientemente de que sea profesor, jefe, empleado, compañero o hermano o lo que sea. El caso es cuando conocemos a alguien, generamos una impronta y esa impronta nos cuesta trabajo cambiarlas. ¿Por qué? Porque nos aferramos a unas expectativas que no hemos generado en función de esa impronta. Si yo llego a un edificio nuevo y veo un vecino y entonces un vecino pasa por la puerta y ni me mira, pues entonces digo, uff, qué vecino, me vamos a ver tú, el vecino este. Y ya cuando paso ni siquiera le saludo. Y pienso y le cuento a mi pareja cuando llego a casa, pues fíjate, el vecino que tenemos nuevo, que madre mía, que ni me ha saludado, no sé qué, y entonces ¿qué hace mi mujer? Que ya genera, mi pareja, que genera una impronta negativa sobre esa persona y ni siquiera la ha visto. ¿Y quién sabemos si ese día se le ha muerto alguien a ese señor, o ha discutido con la pareja, o ha tenido un problema en el trabajo? No lo sabemos. Sin embargo, no hacemos esa impronta. Entonces, esto hay que cuidar esto, porque estas improntas generan una expectativa interna y empezamos a pensar lo uno sobre las otras cosas que no tienen nada que ver. Ya no hablo ni de racismo, ni hablo ni de nacionalidades, ni de color de piel, y esto ya son otras cosas, pero al fin y al cabo estos son improntas que no han inculcado. Hay personas que tienen miedo a las personas de color y nunca han visto una persona de color. Esto ya hoy en día es más difícil, pero todavía ocurre. En algunos pueblos tienen miedo a las personas de color porque han inculcado un temor, un miedo. Y eso no estaba cuando eran pequeños. Cuando eran pequeños jugaban con cualquiera. Es cuando a través de los padres, a través de la televisión, a través de lo que leen, a través de lo que dicen, a través de las experiencias de otros, muchas veces falsas experiencias, generan una impronta y unas expectativas negativas sobre cómo van a ser esas personas, cómo se van a comportar, muchas veces miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Como así como se miran aquí estos dos señores, ¿no? Se miran así como un poco con a ver qué va a hacer, ¿no? Y luego tenemos otra parte que es, bueno, aquí tenemos unas expectativas de pareja que están relacionados con, bueno, porque están pensando que, bueno, que nos vamos a casar, el dinero que vamos a tener, la fiesta, el bebé, cómo ella está pensando en las cartas de amor que le va a mandar, la casa que van a tener. Pues todo esto, en el ámbito de pareja, hay muchas veces que generamos de forma
consciente o no, expectativas de pareja. Y esas expectativas de pareja a veces no se cumplen tal cual. O sea, yo tengo una expectativa sobre cómo se va a comportar mi pareja, no ahora, sino cuando la acabo de conocer, que a lo mejor estoy en fase de enamoramiento, sino dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, dentro de 9 meses, dentro de un año, dentro de 5 años. ¿Cómo va a evolucionar la relación? Y yo pienso que va a ser todo como al principio, y cuando esto ocurre, cuando me di cuenta de que esto no ocurre así, entonces lo que me pasa es que genero un rechazo hacia esa persona. Pero no porque esa persona, yo rechace a la persona en sí, sino porque estoy rechazándome a mí misma, o en este caso a la expectativa que me he generado, o a mí mismo, o a la expectativa que me he generado sobre esa pareja. ¿Se entiende esto? Entonces, al final, esa expectativa, por eso decimos que la expectativa suele generar sufrimiento, porque la expectativa suele estar asociada a un aferramiento. El ego se aferra a las expectativas y a las historias que nos contamos en función de esas expectativas, que luego veremos que no solo son ideas preconcebidas sobre algo, presuposiciones, sino que también generamos historias a través de esas propias expectativas, ¿no? Bien. Bueno, y ahora vamos a la parte desde la perspectiva del budismo que habíamos comentado antes. Vamos a ver cómo vamos. Bien, vamos bien. Ok. Bueno, pues entonces aquí tenemos, fijaros, los 3 venenos. No sé si habéis escuchado esto de los 3 venenos. Yo lo he leído muchas veces ya en varios libros y bueno, he hecho un súper mega resumen para hablar de esto en el de aceptación, ¿no? El primer veneno es el apego, ¿vale? Entonces Buda, estos 3 venenos es algo que dijo Buda, ¿no? Y entonces él decía, el apego es el primer veneno, porque nos hace creer ser dueños de las cosas, de las personas, de los amigos, de los hijos, de la pareja y hasta de los lugares por donde andamos. Vamos por los sitios y no estamos generando dudas, ¿no? Cuando recuerdo que aquí, por ejemplo, en Almería, en mi ciudad, los que sois de aquí ya lo conocéis, aquí teníamos un edificio que se llamaba el Toblerone, ¿no? Que no era un edificio, era una especie de minería, creo que era un antiguo edificio de minería, y tenía la forma del Toblerone, del chocolate, esto, no sé si lo conocéis. Y entonces pues estaba ahí en mitad de cualquier sitio muy cerca de la playa y hay un desperdicio absoluto. Eso no lo miraba nadie, ni podía entrar ahí, ni se podía hacer absolutamente nada. Cuando lo compró una empresa para tirarlo, que ahora están haciendo ahí unos megaedificios, y más allá de que esté de acuerdo o no con esos megaedificios, que me gusten más o menos, la cuestión está en que cuando tiraron el Toblerone hubo manifestaciones en toda la ciudad para decir que por qué tiraban el Toblerone, que eso era como un monumento de la ciudad, cuando eso era cosa más fea que un pie, ¿sabes? Pero hay la gente que estaba metido en esa idea, ¿no? También, por ejemplo, aquí, que esto sonará más de la película de Conan el Bárbaro, de Arnold Schwarzenegger, bueno, pues aquí se rodó aquí en una montaña muy cercana aquí a la capital, muy cerca de donde yo vivo, pues se llamaban las cuevas de Conan. Bueno, pues ahí, pues hasta hace no mucho, se metían los drogadictos, se metían los jovencillos a enrollarse y hacer sus cosas, y hace no mucho también, pues ahí se mataron una gente por celos, le encendió un colchón, metió fuego y se mataron 3 o 4 ahí. O sea, era un sitio que era, ahí no iba nadie, ¿sabes? Ni nadie le echaba cuenta a las cuevas de Conan. Pero de repente fueron a construir, que IKEA compró un terreno, que al final no ha montado de momento, pero montó un terreno allí para montarlo, hicieron toda la instalación y todo el mundo se echó encima, madre mía, que van a destruir las cuevas de Conan, que van a no sé, cuando eso no lo miraba nadie, ¿no? Esto es el aferrarse, a esto me refiero con aferrarse. Seguro que cada uno de vosotros en vuestras respectivas ciudades tenéis ejemplos de este tipo, ¿no? De cómo nos aferramos a las cosas, aunque nunca lo habíamos mirado, nunca la echamos cuenta. Esto es la famosa frase, ¿no? De esta de que no, echamos de menos las cosas cuando las perdemos, ¿no? Pero cuando no las tenemos, ahí están, se quedan ahí muertas de risa, ¿no? Bueno, pues fijaros, entonces nos creemos que somos dueños. Esto es lo que hace el apego. El ego nos hace pensar que somos dueños de todo esto. Así funciona nuestra mente, aferrándose a todo. Se aferra a cualquier cosa, a cualquier expectativa que tú tengas, se agarra, se agarra, se agarra. Es como un monillo, ¿no? Ya sabéis que nosotros generamos el monillo, ¿no? Y el mono se agarra a todo lo que pille, cualquier idea se agarra, no solo a personas, situaciones, amigos, a la bandera. Yo soy español, yo no soy español, yo soy catalán, yo no soy vasco, yo soy vasco, yo soy francés, al territorio, yo soy andaluz. Agarra a cualquier cosa. Y el aferramiento genera sufrimiento, porque aferrar es lo contrario de soltar, es agarrar. Y esto genera tensión física. Y esa tensión física está asociada a somáticos. Y esos somáticos, al final, van a distorsionar nuestra forma de ver las cosas. Se llama distorsión cognitiva. Es decir, la cognición, ya sabéis, es cómo interpretamos las cosas fuera. Y por lo tanto, vamos a distorsionar el cómo vemos las cosas fuera. Luego hablaremos un poco más de esto. Fijaros, el apego nos genera celos y agresividad al pensar que nos pueden quitar lo que creemos nuestro, ¿no? Cuando ni siquiera somos dueños de nuestro propio cuerpo, ¿no? Al cual dejaremos atrás en el momento de morir. Pero nos pensamos que nuestra mujer es nuestra mujer, porque decimos nuestro hijo, mi hermano, mi mujer, mi marido, el mí, el me, ¿no? Todas estas frases que utilizamos que nos hacen pensar, incluso verbalmente, verbalizamos
que son nuestras personas, son de nuestra propiedad, ¿no? Por eso hay que eliminar esta palabra del mí, el me, todo esto. Es mejor evitarlo en la medida de lo posible, eso sería lo ideal, ¿no? Porque ya sabéis que en programación neurolingüística decimos que la forma que tú tienes de hablar te está programando continuamente. Entonces, cuando decimos mi pareja, mi hijo, mi trabajo, esto me pertenece, esto es mío, todo esto, el mí, el me, el mío, hay que evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que genera esto, la agresividad, es que nos da ganas de pegarle a la gente, ¿no? Y de hecho muchas peleas se producen por celos, se producen porque pensamos que nos van a quitar, ya no solo a la mujer, al marido, al hijo, a lo que sea, sino que nos van a quitar algo. A veces se le pega a los médicos porque piensan que no han quitado a nuestro hijo porque no han hecho todo lo que podían haber hecho por él. O a lo mejor se pelea uno y se pega un tiro en los pueblos antiguamente porque han pasado el límite del terreno, ¿no? Esto lo hemos visto todos, lo conocemos todos, sino directamente a través de películas o que nos han contado, ¿no? Es ese apego, ese aferrarse. Este es el primer veneno del que habla Buda, ¿no? Fijaros que él dice que la principal fuente de sufrimiento es el apego y en sí mismo el aferrarse al apego. Es decir, el apego genera una expectativa y nosotros nos aferramos a la expectativa, nos apegamos a la expectativa. Y acordaros que el apego no tiene nada que ver con amar, sino tiene que ver con querer. Quiero algo, quiero a mi hijo, quiero a mi mujer, quiero mi terreno, quiero esa casa y soy capaz de hacer cualquier cosa por conseguir aquello. Desde un punto de vista de inteligencia emocional, esto me generaría una motivación extrínseca, pero por dentro muchas veces nos basamos mucho en motivaciones extrínsecas, pero por dentro nos sentimos vacíos, ¿no? Como ya sabemos muchas veces. Es la principal fuente de sufrimiento porque nos hace crearnos historias que decidimos creer. Es decir, crearnos historias, hace crearnos historias que decidimos crear. Lo que crees, creas, y lo que creas, crees. Si tú creas una historia y te la crees, entonces ya te ha pillado. Entonces ya tú te estás contando esa historia. Y si tú te encuentras esa historia muchas veces, es como si te estuvieras programando mentalmente, es como una inducción hipnótica. Y no nos damos cuenta que cuando hablamos con distintas personas y le contamos a distintas personas esta historia, o nuestra razón, o nuestra motivación por la cual hacemos esto, nos comportamos de esa manera, por ejemplo, ser celoso o cualquier otra cosa, pues esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarse a algo o a alguien que estamos seguros que se va a ir? Esto es una de las preguntas que hacía Buda, ¿no? Yo ponía muchos ejemplos, y un ejemplo podría ser, una cosa reciente, podría ser un matrimonio que se separa, ¿no? Se separa un matrimonio y se quedan infelices toda la vida, o uno de la pareja, o los dos, o uno fallece y se queda mal toda la vida, se queda porque está aferrado a esa situación. Buda hablaba de la impermanencia, ¿no? El budismo habla de la impermanencia, todo es impermanente, todo se va a ir, todo lo vamos a perder inevitablemente, las cosas y las personas. Y sin embargo, cada vez nos estamos aferrando más. ¿A través de qué? De esas expectativas, de esas historias que nos contamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿y cuál es el antídoto? Porque todo veneno tiene un antídoto, ¿verdad? Bueno, pues el antídoto del apego, en este caso, es evitar las expectativas y en su defecto, porque a veces no es tan fácil, ya sabéis que generar expectativas, cuanto más controladores somos, más expectativas generamos. Pero a veces nos generamos, incluso evitándolo mucho, nos generamos cierta expectativa que está relacionada, por ejemplo, cuando yo planifico algo para mi empresa y entonces quiero que para mi empresa planifique una serie porque tengo la expectativa de que la empresa crezca, ¿no? Pues aún así, la cuestión, cuando tú generas esa expectativa porque está dentro de tu plan de negocio y el plan de negocio lo estás viendo todos los días y eso es parte de un plan de negocio, que tú lo vayas estudiando y lo vayas viendo, entonces en su defecto no aferrarse a ellas, ¿no? No aferrarse a esa expectativa. Yo tengo un plan de negocio, estoy haciendo todo lo posible porque el negocio vaya bien, pero eso no me garantiza que vaya a ir bien. Porque yo no puedo controlar, recordad que control es miedo, imaginar que puedo saber lo que va a pasar dentro de 5 segundos, o dentro de 10, o dentro de un minuto, o el día siguiente, y esto es imposible, nadie lo sabe, es aferrarse a que eso va a ser así. Y si no ocurre, entonces me fastidia, ¿no? Y por eso las expectativas son negativas. Las expectativas pueden ser buenas cuando se prioriza y planifica, pero cuando no, tenemos problemas, ¿no? Por eso pongo aquí. Priorizar y planificar nos da seguridad y estructura para, a partir de ahí, poder fluir. Esta es la idea. Y este es el antídoto. No genera expectativas. Y si las genera, genérala a través de un plan, bien, de crecimiento de tu empresa, o de crecimiento personal tuyo, o de desarrollo personal tuyo, o tu desarrollo de vida, o tu plan de vida, a través de priorizar y planificar cosas. Pero esa priorización y planificación te va a dar esa estructura, esa base que te va a generar seguridad a tu ego y a ti mismo para sentirte a gusto y que no te vayas por los cerros de Úbeda, ¿vale? Pero fuera de ahí, si realmente quieres estar feliz y quieres evitar el sufrimiento, tienes que empezar a fluir a través de esa base, pero no aferrándote al resultado.
Yo voy a hacer todo lo posible para que esto salga bien, pero yo no puedo controlar todas las variantes que yo personalmente, en mi vida, en mis circunstancias, en mi empresa, pueden ocurrir. Y por lo tanto, pues tengo que olvidar de esto, ¿no? Por eso este es el antídoto, ¿no? Evitar la expectativa o, en su defecto, aferrarte a ellas. ¿Cómo? Priorizando y planificando, lo cual te da estructura y a partir de ahí fluir. Y aquí cuando estábamos, los que estáis del programa Emocionándote, ya sabéis que decíamos, ¿no? Es que yo lo que quiero es fluir, yo no quiero priorizar y planificar, pues lo que quiero es fluir. Es que fluir no es eso, fluir es un concepto interno. Tú no eres agua, no puedes fluir, ¿no? No te puedes, si eres bailarín, a lo mejor fluyes mejor que yo. Probablemente yo soy bastante más rígido de cadera, supongo. Pero la cuestión está en que fluir es un concepto interno y priorizar y planificar es un concepto externo. Dentro de priorizar y planificar tú puedes fluir lo que quieras, como decíamos muchas veces, ¿no? Estar de 5 a 7 de la tarde todos los días tocándome la panza. Y esa es mi forma de fluir. Pues perfecto, o escuchando música o leyendo un libro, pues genial, pues apúntalo y hazlo, ¿vale? Si simplemente es eso. Bien. Segundo veneno, el rechazo. Lleva a la rabia y al odio, porque el rechazo te lleva a la rabia y al odio, y es querer que algo no exista. Es decir, cuando el rechazar, y esto lo decimos siempre en técnica hemoconciencia, lo comentamos muy a menudo, rechazar, rabia es rechazo a, ¿vale? Rabia es rechazo a. Cuando decimos no me gusta algo, estoy rechazando algo. De sutil a intenso, pero estoy rechazando algo y eso es rabia, siempre. No me gusta algo es rabia. Desde lo más pequeño os podéis imaginar, de lo que más rabia os dé, de lo que de lo que no os guste, lo que menos os haga sentir, eso es un pequeño rechazo y lo que no os gusta bajo ningún concepto es un gran rechazo, pero todo es rabia en distintas intensidades. Así que el rechazo nos lleva a la rabia y al odio y es querer que algo no exista, es decir, es como dentro del proceso de aceptación, es un proceso de que no quieres que eso exista. Por ejemplo, tiene un vecino, el vecino que hablábamos antes, que te cae mal porque ese día ya te hiciste una impronta, ya no le saluda, él no te saluda a ti porque dice, mira, este que no me saluda, otro día que estaba bien, tú no le saludas o te dice hola y tú ni le contestas porque dice, mira, ahora me contesta, ni siquiera me ha mirado otra vez, ¿no? Fíjate con lo que me dijo el primer día, porque tú sabes por qué, ¿no? Y esa impronta que tenemos hace que no queremos, le tenemos rabia y luego podemos incluso discutir con él o podemos tener algún problema con él en relación a la comunidad, los ruidos, o ver tú a saber, ¿no? Pues entonces queremos que esa persona no exista, queremos que no existan los ruidos, queremos que... Y esto es imposible. Eso ya existe, los vecinos, el vecino está ahí, los ruidos están ahí, puede ser que el vecino se vaya, que fallezca, Dios no lo quiera, o que no porque lo deseemos nosotros, claro, sino porque ocurra, porque encuentre una casa mejor o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ya está ahí, no podemos obviarlo, ¿vale? Sin embargo, querer apartar algo de nuestras vidas es inútil, ¿no? Es inútil, porque hagas lo que hagas, eso que te molesta siempre va a estar ahí. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de que el rechazo, por supuesto, igual que el apego, es interno. Entonces, cuando yo estoy rechazando algo, en realidad se produce como consecuencia de que hay algo que yo no acepto en mí. Y eso que no acepto en mí se proyecta hacia afuera. Y esa proyección hacia afuera puede ser un vecino, puede ser una situación, puede ser una circunstancia, y nosotros no somos conscientes de que tenemos ese rechazo hacia nosotros mismos. Y por lo tanto, la vida, la forma que tiene la vida de enseñárnoslo es a través de esto que hablamos del famoso que antes los psicólogos no querían ni oír hablar de ello y ahora muchos psicólogos ya lo están utilizando en consulta, como ya me reconocido muchos, ¿no? Que es la ley del espejo, ¿no? Que es muy conocida, ya sabéis. La ley del espejo dice que lo que no me gusta del otro es porque no me gusta en mí en el mismo sentido, porque eso que hace esa persona lo hago yo y no me gusta, porque es el sentido contrario, o sea, me gustaría hacer eso, no quizá como lo hace esa persona, pero sí me gustaría a veces pegar 4 gritos porque nunca los pego, porque no me lo permito, o sea, justo lo contrario, porque tercero, porque hay una... yo hago lo mismo que hace esa persona, pero me lo hago en otro contexto, a lo mejor una persona en un restaurante le grita a su pareja, yo nunca gritaría a mi pareja en un restaurante, porque claro, me da vergüenza que piensen de mí, pero luego en mi casa sí le grito, ¿no? Entonces, sería en otro contexto, o porque me lo hago a mí mismo, yo me grito, me molesto, me critico mucho a mí mismo. Y por último, qué curioso, la cuarta ley del espejo, por ruptura de expectativas, ¿no? Es decir, que la persona no cumpla con las expectativas que yo, la pareja, el matrimonio ese que veíamos antes, que se van a casar y yo pienso que mi marido se va a comportar siempre igual, pero la vida tiene altibajos y si tú no aceptas que esos altibajos te afectan tanto a ti como a tu marido o a tu pareja o a lo que sea, pues entonces tenemos un problema, ¿no? Así que hay que trabajarlo internamente para evitar que eso siga ocurriendo o al menos que nos siga molestando. ¿Cuál es el antídoto para el rechazo? Bueno, pues el dolor, acordaros que nubla la mente. Cuando a mí me duele algo, yo me ofusco mentalmente. Cuando me ofusco mentalmente, el ego se apodera de mí. Es muy fácil que el ego piense por mí. Aparece mucho el pensamiento automático, secundario, crítico que es que estoy hablando. Yo no estoy pensando en decir, ahora voy a criticar a esto, ahora voy a criticar lo otro. Yo no me levanto así por la mañana. O sea, si lo hiciera así, yo nunca lo haría.
El ego es el que se engancha de esto, es el mono, el que está ahí ojo a visor en cuando tú te sientes débil, cuando te ofuscas mentalmente, que normalmente está relacionado con el dolor, con el miedo. Entonces cuando empieza a hacer juicios, y estos juicios, la nubla la mente lo que nos lleva al juicio, y esto te lleva a la culpa. Porque acordaros que el juicio es un término judicial y religioso. Por lo tanto, un juicio que hago cuando yo juzgo algo, hay un culpable. Y la primera regla del ego, ya sabéis, para los que estáis familiarizados con el Instituto de Conciencia, es echar la culpa afuera. Echo la culpa a otra persona. Y cuando ya no puedo echar la culpa afuera, me echo la culpa a mí mismo. Pero no es que el ego se la eche a sí mismo, te la echa a ti. Porque tú te identificas con su pensamiento, ¿no? Entonces, el dolor nubla la mente, lo que nos lleva al juicio y a la culpa. La culpa se disipa con el perdón. Esto es lo que hablamos al principio del taller en el cartel, ¿os acordáis? ¿Cómo puedo disipar la culpa? De los juicios que he hecho externamente, de los juicios que he hecho sin saber, o he presupuesto, o a través de las improntas negativas que tenía de otras personas, de otras situaciones, a través del perdón. Que siempre es hacia uno mismo, aunque se proyecte hacia afuera. Es decir, da igual que yo proyecte hacia afuera ese malestar y le eche la culpa a alguien que no sea yo. En cualquier caso, el perdón va a solucionar esto. Y el perdón siempre puedo trabajar conmigo mismo por haber juzgado a esa persona, sin saber muchas veces, y aún sabiendo por haber juzgado, por no entender que está dentro de su aprendizaje lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Este es un proceso de aceptación. El perdón es súper importante, porque hay muchas situaciones que no aceptamos como consecuencia de que estamos en miedo. Ese miedo nos produce ofuscación y nos impide pensar con claridad. Cuando yo no puedo pensar con claridad, no puedo hacer, por ejemplo, el filtro del robot que hemos hecho antes. Le piense usted para variar, ¿verdad? Porque no pienso con claridad. Y cada vez, cuanto más lo voy dejando en el tiempo, me voy encontrando en que yo de repente quiero pensar algo que pasó hace 5 años, hace 10 años, y automáticamente me ofusco. Porque el cuerpo se defiende a sí mismo, es como que el ego se defiende a sí mismo, defiende el somático, es como que no te quiere dejar pensar. Por eso a veces es tan difícil trabajar con nosotros mismos, ¿no? O sea, lo hagamos a través de la meditación, a través de técnicas de liberación emocional, a través de entendimiento, poquito a poco, sin prisa pero sin pausa, paso a paso, en el día a día, ir perdonándonos. Porque si no, todas estas cosas que se quedan ahí generan al final, ya sabemos, estas espirales de pensamiento negativo de las que todos nos quejamos y que no sabemos muy bien por qué nos vienen. Bien, tercer veneno, la ignorancia, que en realidad es la suma de los tres. Ignorar la ley del karma es desconocer que si haces daño, de alguna manera va a volver a ti, que esto todo el mundo más o menos ya lo conoce, ¿no? Es decir, todo lo que tú le haces a los demás te vuelve a ti. Y esto no es tanto de una perspectiva, porque aquí hay gente que no cree obviamente en vidas pasadas y entonces dice que tenemos una vida y punto. Da igual, no importa. Cualquier cosa que tú hagas a nivel no consciente, esta información se va a quedar grabada ahí. Y si tú sabes que has hecho daño a alguien, aunque tú tengas una alta tolerancia a ese dolor o a tus propias emociones negativas, eso te va a acabar afectando de alguna manera. Y ya sabemos cómo funciona, cómo acaba esto, a través de la distorsión cognitiva que comentábamos antes, es decir, que yo interpreto situaciones de forma negativa. Es decir, si yo voy plantando semillas en mi día a día, voy ayudando a la gente, e intento hacer sentir bien a las personas, ayudo a los demás, contribuyo con la sociedad, etcétera, etcétera, voy plantando semillas que al final van a hacer que cuando me ocurran cosas, que no tienen que ser grandes cosas, voy a apreciarlas mucho, voy a agradecerlas mucho. Por el contrario, si yo voy puteando a la gente con perdón, si voy haciéndole la puñeta, si voy fastidiando porque soy envidioso, porque me da rabia, porque tengo muchos malestares, estoy sembrando semillas que luego, aunque a mí no me pase directamente nada negativo o parecido a lo que yo he hecho a esas personas, voy a tener situaciones que yo no voy a disfrutar. Las típicas situaciones de decir, pues yo tengo dinero, tengo el coche que quiero, tengo la empresa que quiero, pero me siento vacío, ¿no? Esto cuántas veces lo hemos escuchado, ¿no? O tengo todo lo que quiero en la vida, pero me sigo sintiendo vacío. Y esto está relacionado con esta ley de la ignorancia o ley del karma, ¿no? Fijaros que dice que ignorar los tres venenos y no conocer las enseñanzas constituyen un veneno poderoso. Claro, yo cuando leí esto por primera vez me quedé, claro, pero si yo no conozco la enseñanza, pues ¿cómo lo voy a hacer, no? Pues bueno, pues muy sencillo. Esto es como cuando vas por una carretera y no ves la señal y dices, hombre, es que va usted a 120 por donde solo podéis por 90. Ya, pero es que yo no lo sabía, porque es que yo no he visto el cartel. Ya, pues si no lo sabía, el que no sepa la regla no se exime de cumplirla, ¿no? Un poco, pues esto pasa exactamente igual. Que tú no hayas hecho por aprender, por estudiar los principios, las enseñanzas, no significa que no tengas que cumplirlo. Pero hay más, porque esto tiene un antídoto. Y es que el antídoto de la ignorancia es, decimos, no es ignorante el que no estudia, sino el que no aprende. Ese es el problema de la ignorancia. Tú no tienes que estudiar, no es como una carrera. La vida puede ser como una carrera en la que estás estudiando. La vida te está enseñando y la vida es la mejor maestra. ¿Por qué? Te repite la lección una y otra vez hasta que lo aprendes, como ya sabéis. Entonces, fijaros, la vida enseña a través de todas las experiencias que nos regala. El ignorante es el que obvia el aprendizaje. El ignorante no es el que no tiene estudio.
es el que obvia el aprendizaje. Puede ser que no tengas acceso nunca a las enseñanzas de un libro de budismo, o de la Biblia, o del Corán, o de los Vedas, o de cualquier otro texto, ¿no? Puede ser que no tengas acceso a esto. Puede ser que hoy en día eso es complicado, pero podría ser que no. Pero al fin y al cabo tienes capacidad y potestad para aprender de la vida, de las situaciones que se te repiten, ¿no? En lugar de enfrascarte en el victimismo y decir, madre mía, todo me pasa a mí, ¿cuántas veces me va a pasar? ¿Por qué se me repite siempre lo mismo? Pues porque no estás aprendiendo algo, no te estás parando. Aquí me gusta mucho la frase, ¿no? De párate a pensar para variar, ¿no? Porque es que no nos paramos a pensar, no paramos a hablar con nosotros, a darnos cuenta, a meditar en el sentido de pensar profundamente sobre un tema, no meditar de meditación, de mindfulness, que también, por supuesto, es importante, ¿de acuerdo? La meditación nos sirve para disolver las emociones, para aceptar las emociones y que no haga menos daño aquello. Cuando yo disuelvo o acepto una emoción, la entiendo, me permite comprender la situación, me permite disolver el cómo veía la situación y por lo tanto dejo de distorsionar cognitivamente. Ahí es mucho más fácil que aprenda, pero si ni me permito sentir la emoción, más bien al contrario, la niego, ni me paro a pensar, a razonar, a darle tiempo al razonamiento para que encuentre una solución o que genere un entendimiento que sea útil para mí y reduzca el nivel de intensidad emocional que me ha provocado eso, que me he provocado yo mismo en realidad, pues entonces nunca vamos a salir de ahí, ¿no? Y esa es la ignorancia. Y por eso dice que es el peor de los pecados al final, porque es el que más malestar genera, ¿no? Porque si tú no sabes, da igual si no conoces el apego, si no conoces el malestar que te producen todas estas situaciones, todas las expectativas, todas las historias que nos creamos, el rechazo a las personas, cuando en realidad en el fondo siempre te estás rechazando a ti mismo, y esto empieza en la aceptación, en la no aceptación de uno mismo, pues entonces eres ignorante. Y si no atiendes a las señales de la vida, pues ese es el verdadero ignorante, el que las obvia. Bueno, vamos a terminar terminando ya con esta frase de Osho, que, bueno, yo soy, ya sabéis que es una persona muy polémica por muchas razones, ¿no? Pero me encanta esta frase, ¿no? Tiene frases demoledoras para mí, ¿no? Dice, ama todo lo que existe en este momento y serás libre. Ama todo lo que existe. Ya no estamos hablando de un concepto de aceptación. Aceptación muchas veces a las personas nos cuesta trabajo verlo porque no lo vemos desde una perspectiva de amor, sino, bueno, lo acepto. La mayor parte de la gente no acepta realmente, lo que hace es conformarse o resignarse, pero no son conscientes de ello. Como no hacemos mucho, no practicamos mucho conciencia emocional, no sentimos las emociones con la intensidad suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos una emoción o sentimiento sutil, aunque sea sutilmente desagradable, no soy capaz de reconocerlo. Y como no soy capaz de reconocerlo, digo, venga, lo acepto. Me lo digo coloquialmente y me lo creo porque no estoy conectando con ese nivel sutil de malestar. Pero hay una sutil sensación de malestar a menudo o muchas veces. Esto lo veo muy a menudo, muy frecuentemente en consulta, ¿no? Entonces, amar lo que existe en este momento, ya no estamos hablando de aceptarlo, que también, porque la aceptación es paz. Y acordaros que la paz es amor. No hablo de tranquilidad, hablo de paz. La paz es amor. Y donde hay más amor, hay paz. Y donde hay paz, hay amor. Por lo tanto, la aceptación es paz y amor. Ama todo lo que existe en este momento y serás libre, porque serás libre de apegos, estarás libre del apego, estarás libre del rechazo, estarás libre de la ignorancia y por lo tanto estarás libre del sufrimiento. Y luego termino con una asociación de Eckhart Tolle, el famoso escritor del Poder de la Hora y de Un Mundo Nuevo Ahora, que dice, por debajo, decíamos, de la aceptación están los niveles de conciencia de conformismo y resignación, pero por encima de la aceptación también tenemos dos, que es la alegría y el entusiasmo. Así que bueno, os deseo una buena semana y entusiasta semana. Y vamos a terminar ya con las ideas clave que tenemos aquí. Todos podemos mantenernos serenos y lo hacemos a diario, acordaros. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. La aceptación es un proceso lógico, ya que no se puede cambiar lo que ya ha ocurrido. Si es que es normal, porque ¿cómo voy a poder resistirme a algo que ya ha ocurrido? Las expectativas generan sufrimiento. Las expectativas se generan sufrimiento a través del aferramiento, de aferrarme. El ego se aferra a cualquier idea que yo genero. No solo las expectativas que tenemos, sino las ideas que tenemos sobre nuestra bandera, sobre nuestra nacionalidad, sobre nuestra raza, etcétera, etcétera. Y por último, la ignorancia es el peor de los venenos, pero tiene solución, que es perdonar y aprender. Bueno, pues hemos terminado por hoy. No sé si quito mucho de tiempo. Bueno, un pulín más de lo que esperaba, pero bueno. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Y ya podía abrir micro. Bueno, tenemos aquí chatear, estoy viendo. Voy a ver un poco con vuestro permiso. Tengo aquí ocuparte y no preocuparte. Correcto.
Ahora has puesto ocuparte y no preocupate, Enrique. No preocupate. Has dicho un argentino. ¿No tú vienes de ahí? Sí, yo vengo de allí. Sí, pero bueno, me he equivocado, puñeta. Que es que no perdonáis una. Luego dice, Carmen, me tengo que, ya lo veré más tarde. Saludo a todos. Pues, Carmen, perfecto. Enrique dice, las improntas suelen ser negativas, pero las positivas suelen generar frustración. Bueno, una impronta, al fin y al cabo, una expectativa. Entonces, la impronta en sí, si tú tienes una impronta negativa sobre alguien, la impronta negativa te hace sentir mal porque ya es negativa de por sí, ya lo estás juzgando negativamente. Pero una impronta positiva, aunque en ese momento te haga sentir bien, también es negativa. ¿Por qué? Porque en el momento que esa persona no cumpla con tu expectativa, te va a hacer sufrir. Pero no te va a hacer sufrir esa persona, sino la expectativa que se te ha roto a ti en función a la que tú hiciste. Por eso decíamos, acuérdate cuando hablábamos, estábamos en consulta tú y yo, y te decía, todas las expectativas son negativas, porque al final, aunque sea positiva o negativa, supuestamente no son adaptativas. ¿Vale? Entonces, a veces es inevitable, es verdad que es inevitable hacer expectativas, sin embargo, hay que evitarlas en la medida de lo posible y si podemos evitarlas, al menos evitar aferrarnos a ellas. ¿Vale? Mónica dice, yo creo que sí, porque, bueno, me está respondiendo, ¿vale? Crea una expectativa igualmente. Efectivamente, sí, pues ya te había contestado ella. El toblerón era un almacén de mineral de hierro, correcto, decía Enrique. Y querer apartar algo de tu vida es inútil, me dice Enrique, me perdí en el contexto. Querer apartar algo de tu vida, sí, a querer apartar algo que tú rechazas. Es decir, eso se refería en relación al rechazo. Cuando tú rechazas algo, entonces hay un deseo de que eso desaparezca de tu vida como por arte de vivirlo, ¿me entiendes? Y eso no existe. Nada va a desaparecer de ti. Y aunque lo hiciera, y aunque desapareciera, no importa, como el conflicto está en ti, van a aparecer situaciones y personas en tu vida que van a hacer que de nuevo vuelvas a reconectar con ese sentimiento, con ese conflicto interno de no aceptación hacia ti mismo, que va a hacer que vuelvas a sufrir y vuelvas a pasarlo mal. Con lo cual no importa que te vayas de país. Esto lo he contado muchas veces, ¿no? Uno de mis hermanos que se sentía muy agobiado, muy estresado, me he visto un caso real de mi hermano, y se fue a Costa Rica y estuvo 2 años en Costa Rica. Bueno, tú lo sabes, Enrique. Y cuando estuvo allí, y él me lo decía, al principio se fue y cuando vino ya empezaron los problemillas, ¿no? Al final tuvo un año muy bien, pero luego a partir del año pues empezaron a tener problemas, empezaron a encontrarse gente que no le gustaba, conflictos que no le gustaban, empezaba a estresarse otra vez, a pesar de estar en Costa Rica, que es un paraíso, ¿no? Supuestamente. Es que al final no tiene que ver con dónde estás tú, o dónde estás, o cuáles son las circunstancias externas, sino los conflictos que tú tienes y cómo eso te llevan finalmente a un nuevo rechazo, ¿no? Un rechazo de la situación. Y luego le puedes echar la culpa al dinero, le puedes echar la culpa a lo que quieras. No, pero yo lo que, es decir, cuando tú tienes algo que tú quieres apartar de tu vida, que tú ves que es algo que te está haciendo daño, ¿no, Miguel? Algo que no es positivo para ti. Sí. Por ejemplo, una relación tóxica, ¿no? Sí. No le veo, no sé si por eso te digo que si me perdí en el contexto, ¿no? Porque no termino de verlo, cómo lo encajo en esto, ¿no? Es decir, ya hay cosas que merece la pena quitarte de tu vida, ¿no? Sí, mira, esto te lo voy a explicar muy fácil. Sí. En el tema del rechazo y de querer quitarte cosas de tu vida, aquí tenemos 2 variantes. Una, intenta aprender, ¿vale? Lo que te pasa te está pasando por algo e intenta aprender. Pero a veces nosotros entramos en lo que nosotros llamamos fase de tormenta. En técnica hemoconciencia, en consulta hablamos, y esto lo explicamos a los alumnos de técnica hemoconciencia, hablamos de fase de tormenta. ¿Qué es fase de tormenta? Que esa persona tóxica o esa situación o esa circunstancia que a ti te está haciendo sentir mal, en realidad ya sabes que no te está haciendo sentir mal en sí, sino que tú te estás sintiendo mal con ella o con él, ¿vale? O con la situación, con la circunstancia, lo que sea. Entonces lo que ocurre es que te pone en ofuscación, ¿sabes? Te pone en ofuscación. Y cuando estás en ofuscación ya todo te parece mal. Te pone como lo que nosotros llamamos polaridad mental negativa. Todo tienes un sesgo cognitivo negativo. Cuando tú tienes ese sesgo ya es complicado salirse de ahí. Tienes que trabajártelo mucho tú. Pero claro, si tú esa persona la tienes todos los días encima, ¿me entiendes? Es muy complicado porque no sales de la fase de tormenta, no sales de ofuscación. Y mientras estás en ofuscación, tú no puedes, o te va a ser mucho más complejo entender por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo. Por ejemplo, vamos a ver un caso extremo, ¿no? Pues un hombre maltratado o una mujer maltratada, para no decir siempre la mujer maltratada, ¿no? Una mujer o un hombre maltratado psicológicamente. Esto es muy común, ¿vale? En las personas en general. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que son personas que se llevan a matar y esa persona no tiene la capacidad, ni la valentía, ni el valor, ni es capaz de pararse ni plantearse el por qué o cómo voy a solucionar esto, ¿no?
y no ve la salida, ni siquiera es capaz de darse cuenta de que tengo que dejarlo, ¿no? Entonces, muchas veces viene a consulta y tú puedes trabajar con esa persona, pero es que esa misma noche llega y tienen otra bronca, ¿sabes? Y tú lo tratas a la semana o a las 2 semanas, vuelve y esa noche tienen otra bronca. Entonces, a veces esa fase de tormenta es tan intensa que necesitas separarte temporalmente para poder recuperar tu cordura de alguna manera así, ¿vale? Para poder quitarte esa ofuscación, ese miedo y poder organizarte y darte cuenta de qué cosas tienes que cambiar, ¿vale? O sea, no siempre es una cuestión de quitarte porque es lo que no te gusta del medio, ¿sabes? Eso es lo que dice, que es inútil quitarse las cosas del medio. Ahora, entiendo que desde una perspectiva práctica, ¿vale? Claro, yo no conocía a Buda, me encantaría, me hubiera conocido, pero no lo conocí. Desde una perspectiva práctica, la realidad objetiva es que hay situaciones en que está en fase de tormenta, porque yo la he vivido con mis pacientes, yo mismo lo he podido vivir en alguna situación, y al final pues tienes que tomar distancia, ¿entiendes? Entonces tomas esa distancia y desde esa distancia empieza a aprender. Ahora, ¿cuál es el problema de tomar distancia? Que hay gente que son profesionales de tomar distancia, profesionales de quitarse cosas de en medio, ¿vale? Y cuando te vuelves profesional de quitarte cosas de en medio, al final te quitas cosas de en medio, pero no te paras a aprender. Y como no te paras a aprender, dices, ay, madre mía, si es que siempre me encuentro a hombres que son infieles, o siempre tengo el mismo perfil de hombre, o siempre tengo el mismo perfil de mujer, o nadie me quiere, o no me encuentro, no, ¿sabes? Y este tipo de frases que nos hacemos porque te has quitado muchas cosas de en medio, has tenido mucha capacidad, entre comillas, de desapegarte de esas personas, situaciones, circunstancias, etcétera, pero luego la verdad tú no has hecho nada por aprender y por cambiar internamente y ver qué es lo que te está haciendo que tú te sientas mal con ese tipo de persona, con ese tipo de circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si te he respondido la pregunta así. Sí, sí, sí me ha respondido. Muchas gracias. Me la ha aclarado, ciertamente. También me ha armado un lío, pero bueno. Esto mejor, como digo, como suelo decir, es hacerlo a través de ejemplos propios, ¿no? Lo que pasa es que aquí, bueno, aquí yo entiendo que puede dar un poco de corte saltar, pero muchas veces, pues contar cosas, yo siempre he dicho que cuando estamos en este tipo de reuniones, los juicios son menores, ¿no? La gente habla, dice, se muestra vulnerable y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque yo, de hecho, si os dais cuenta, constantemente estoy poniendo ejemplos míos. No me importa Sí. mostrarme vulnerable o decir lo que hay un problema, hay un conflicto, pues bueno, pues no pasa nada, pues lo decimos, ¿no? Pero la mejor forma de verlo en uno mismo es pues poniendo ejemplos, ¿no? Si me preguntáis cosas y tenéis un ejemplo concreto, pues además podemos trabajar con técnicas de conciencia, podemos trabajar con la observación de las emociones o con el razonamiento lógico como estoy viendo las preguntas, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de esto, ¿no? Porque estábamos hablando dentro del contexto del rechazo, ¿no? Porque el rechazo también te hace apartar cosas, ¿no? Rechazar algo, ¿no? Miguel, a mí me ha pasado, es decir, cuando tú tienes un problema, por ejemplo, qué decirte yo, con un trabajador mío, ¿no? Que es una muy buena persona, pero tiene una forma que a veces te hace ciertas cosas no las tratas con él porque a mí me genera rechazo porque pero reconozco que es mío, es decir, que el rechazo lo hago yo, ¿me entiendes? Es decir, soy yo mismo el que digo, ahora ya está empezando con su historia, y en vez de comprender y entender y intentar llegar con un razonamiento lógico a un punto, ya de momento lo rechazo, lo quito del medio, ¿me comprendes? Cuando realmente no debería hacerlo, ¿no? Esto, fíjate, por eso es tan bueno los ejemplos. Como lo estás diciendo, y ya has puesto un ejemplo perfecto. Aquí lo que te pasa es que estamos confundiendo el rechazo interno con el rechazo externo. Es decir, una cosa es que la persona no trabaje como a ti te guste, por ejemplo, ¿vale? Que no haga el trabajo como a ti te guste, un oficio, ¿no? Un oficio determinado, fontanero, carpintería, no trabaje como a ti te guste, ¿vale? Con lo cual, pues no es que tengas un rechazo hacia esa persona, sino que no te gusta cómo trabaja. Es decir, el cómo trabaja no cumple tu estándar de calidad, por decirlo así, ¿vale? Y entonces simplemente pues te quitas a esa persona del medio. Pero ahí no hay sufrimiento que valga. Ahí hay una contextualización práctica muy concreta y muy específica que te está diciendo, oye, pues voy a cambiar, voy a buscar a otra persona que me haga este trabajo que cumpla mis estándares de calidad, sencillamente. Entonces, siempre y cuando está dentro del precio, como tú bien sabes, pues un aspecto importante, ¿no? Pero más allá de eso, el rechazo del que estamos hablando aquí es un rechazo interno, es decir, que a mí ya me genera malestar esta persona y lo estoy juzgando por cómo trabaja. Y a lo mejor esa persona es una persona excelente fuera de su trabajo. Excelente quiero decir que contribuye con la sociedad, que trata bien a su familia, que todo el mundo lo quiere, que no sé qué, pero luego tu trabajo no es tan ducho, o no se organiza bien, o vete tú a saber. Entonces nosotros cuando tenemos rechazo, ese rechazo va muchas veces hacia las personas, no hacia su trabajo, ¿entiendes? Confundimos Sí. esos conceptos.
Te he silenciado, Enrique, porque como había muchos algunos micros abiertos, si quieres abrir el micro otra vez, o cualquiera, ¿vale? Pero bueno, creo que ya con eso queda. Aquí pide acceder a alguien. Buenas, Miguel Ángel. Sí, dime. Que digo que cuando has estado explicando me he encontrado con una idea que había leído también dentro de la filosofía de los estoicos, en uno de los conceptos suyos, digamos, que le llaman la disciplina del deseo, en el que ellos dicen bueno, que se elige, pero que no se desea, y que uno debe, digamos, sentirse satisfecho sabiendo que independientemente del resultado real, pues uno hace todo lo que puede, ¿no? Por conseguir algo. Y entonces, bueno, he visto que de alguna forma, pues tú también lo has explicado, pues prácticamente igual, ¿no? Como el concepto, ¿no? Sin embargo, esto dentro de esta filosofía de los estoicos. Sí. Bueno, de hecho, tienes que tener en cuenta, María, que es muy curioso, pero la humanidad, nosotros compartimos una información a nivel mental. Esto está claro, esto ya lo demostró Jung, ¿no? Lo demostró. Una teoría de Jung, ya sabes, de Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud, bueno, el contemporáneo de Freud, compañero suyo, y hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? El concepto de inconsciente colectivo lo que viene a decir es que cuando alguien que genera un descubrimiento, ese descubrimiento se replica en distintas partes del mundo, ¿no? Y esto se han hecho además, se han hecho experimentos sobre esto, ¿no? No solo con humanos, sino se han hecho experimentos con monos, se han hecho experimentos con ratones y funciona. Es decir, si tú coges, no sé si conoces el experimento este de los ratones que hicieron en Inglaterra, cogieron un experimento también en Londres y otro en Madrid. Generaron una jaula exactamente igual, que tenía una especie como de puzzles por resolver, ¿no? Una especie de laberinto y puzzles. Cogieron unos ratones y pusieron comida al final de esos experimentos y de esas pruebas. Bueno, pues los ratones, cuando los pusieron ahí en Londres, resulta que tardaban X en llegar, ¿no? Tardaron X en llegar. Y eso lo replicaron varias veces. Y luego, cuando ya aprendieron a hacerlo, pusieron el mismo experimento en Madrid y resulta que ratones totalmente distintos, que no estaban en contacto y que no se conocían, resulta que lograban el reto, alcanzar la comida, en muchísimo menos tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un inconsciente colectivo al que nosotros nos conectamos, no solo humano, sino también animal. Se piensa que se llaman campos de resonancia mórfica. Podéis buscar la teoría por ahí, que es un tema súper interesante, ¿vale? Campos de resonancia mórfica. Y no recuerdo la autora de esta teoría, pero en YouTube tenéis un montón de información y en Internet también. Estos campos de resonancia mórfica lo que vienen a decir es que todos tenemos, la forma que nosotros tenemos, por ejemplo, yo que soy osteópata también, que estudio osteopatía, mejor dicho, el cuerpo de hombre y el cuerpo de mujer está definido por la fascia, que es la fascia externa del cuerpo. Bueno, pues el campo de resonancia mórfica es como una forma que tenemos más allá en nuestro campo energético que nos da forma a nuestro cuerpo. O sea, que el cuerpo se crea como se crea gracias a un campo de energía. Y ese campo de energía se le llama campo de resonancia mórfica. Y es un campo inteligente que se retroalimenta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú aprendes algo, eso se aprende en otra área. Yo no sé los estoicos cuántos años hace exactamente, en el caso es que lo leí, pero ya no me acuerdo. Y no sé si consideran paralelo a Buda, pero lo que está claro es que en distintas partes del mundo, lo podemos ver con las pirámides que hay en distintas partes del mundo, lo podemos ver con muchos ejemplos, ¿no? Al final las personas llegan a las mismas conclusiones. Una de las cosas que pienso cuando me dice esto es que yo los estoicos los leí hace mucho tiempo y efectivamente dicen algo muy similar de forma diferente, pero al final todo tiene que ver con una lógica, ¿no? Es que, al fin y al cabo, cuando hablamos de inteligencia emocional, nosotros solemos decir que es una lógica aplastante, ¿no? Es decir, que la inteligencia emocional es lógica aplastante, es las cosas que tengan sentido común. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar esa lógica. Y tenemos hábitos negativos que nos resistimos a cambiar muchas veces por ese miedo que nos lleva a la soberbia, que nos lleva al victimismo. Y bueno, aquí no voy a entrar ya en eso porque nos vamos a mucha historia, ¿no? Pero al final, de lo que se trata es que todo el mundo sabe, todos los que estamos aquí sabemos más o menos, o podéis sentir en mayor o menor medida identificados, y luego podéis decir que es difícil o es fácil de aplicar, ¿vale? Esto yo lo comprendo. Pero todo el mundo esto lo sabía, ¿no? Quiero decir que yo no he dicho ninguna novedad. Lo he puesto desde 3 puntos de vista diferentes para que vosotros os podáis hacer una idea, pero que esto es una obviedad, ¿no? Todos son obviedad. Y lo que pasa es que muchas veces somos ignorantes porque queremos serlo, no porque lo seamos en sí educativamente hablando, ¿no? Porque no tengamos una carrera o porque no, sino simplemente porque queremos serlo. Nos mantenemos en esa idea porque vamos por eso, vamos como pollos sin cabeza. Y no me digáis que no tenéis tiempo porque ahora que de Netflix, eso no lo quita nadie, ¿verdad? Así que al final se trata de que le dedicamos tiempo a lo que realmente nos interesa y que nos haga sentir bien, ¿no? Al fin y al cabo, los filósofos que hacían tenían mucho tiempo para pensar, es que se dedicaban a eso, ¿no? Se dedicaban a pensar, al final llegan a conclusiones lógicas que te dan una frase
que luego vemos mucho en Facebook y vemos en muchos paneles y en Twitter y en Instagram de no sé qué y tal, pero son cosas que son de absoluta lógica, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues sí, efectivamente. Yo llegué a esa conclusión y luego leí el budismo, porque me gusta mucho la filosofía budista, pero vamos, que podemos verlo desde múltiples ámbitos sin ningún tipo de problema. Al final lo importante, como digo siempre, es que independientemente de donde lo leas, es que lo practiques. Porque por mucho que teoría que tengas, si luego no lo pasas a la práctica, pues así vamos a estar, así nos va, ¿no? Como solemos decir. Está claro. Y Miguel Ángel, detrás de la rabia, perdona, porque dices tú, en el rechazo detrás hay rabia. ¿Y detrás de la rabia qué hay? Esto lo contamos en Hemoconciencia. El origen de todo es el miedo, ¿vale? Nosotros tenemos, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Al final nosotros somos paz y amor, todos somos paz y amor. Y esto es demostrable, ¿no? ¿Esto qué significa que es demostrable? Da igual la persona que sea. Si una persona que tiene predisposición a tratarse, no tiene predisposición, no hacemos nada, se tumba en la camilla, independientemente del tema, puedo tardar más, puedo tardar menos, normalmente una sesión, quizás 2 sesiones, pero al final llegamos a un punto de no sufrimiento, de no dolor ante una situación. Cuando llegamos a esta situación nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz y normalmente llegamos a un perdón, una aceptación, a un perdón, y ese perdón, esa aceptación y esa comprensión producen amor, ¿vale? Cuando yo en mi día a día no estoy conectado con el amor, se genera un vacío, que todos lo hemos sentido. Me dice, tengo un vacío en el estómago, tengo un vacío en el pecho, ¿no? Tengo un vacío. En ese vacío se gesta el miedo. Y en ese miedo, al final, acaba ocurriendo dos cosas más. Una, el miedo es defendido por la ira. La ira es el soldado, es el ejército del miedo. La rabia, la soberbia, todo está relacionado con la soberbia, que es rabia, ese es el defensor del miedo. Y la tristeza lo sostiene. Eso lo decimos en el Instituto de Conciencia. El miedo es defendido por la rabia y sostenido por la tristeza. Entonces, normalmente de forma bastante habitual, cuando trabajamos con una situación de miedo, suele aparecer una emoción de rabia, en forma de impotencia, de frustración, de culpa, de resentimiento, de envidia, de decepción, que todo eso lleva rabia. Todo eso lleva sus sentimientos que llevan rabia. Y después suele aparecer tristeza. ¿Vale? Suele aparecer tristeza. De hecho, hay por ahí un gráfico que se ve muy claramente, ¿no? Se ve la cara de un hombre que está como constreñida, ¿no? Así como enfadada, que se quita con un trozo de máscara, no sé si lo habéis visto, entonces detrás aparece una persona como enfadada en rojo y luego se quita ese trozo de máscara en rojo y aparece el niño interior así como recogido sobre sí mismo, ¿no? Y al final es esto. El niño tiene miedo, el miedo lo defiende la rabia y esa rabia en el fondo está transmitiendo una tristeza profunda de esa persona. Entonces, cuando quitamos la rabia, suele aparecer tristeza. A veces quitamos miedo, rabia y tristeza. Por eso decimos que en Hemoconciencia trabajamos normalmente con 3 capas. A veces rabia, tristeza, miedo. A veces solo es rabia y tristeza. Pero en general esa es un poco el área, ¿no? El miedo es defendido por la rabia y la rabia genera tristeza. O sea, es sostenido, cuando el miedo es defendido por la rabia y la tristeza sostiene al miedo. O sea, forma parte de lo mismo. Es como la Santísima Trinidad, pero de lo negativo. Negativo entre comillas, claro, porque ya sabéis que la dualidad es importante para nuestro aprendizaje. Ok, gracias. Enrique, te tienes que ir. Te doy la cara ya. Venga, hablamos, hasta luego. Bueno, venga, nos quedan unos minutillos. Si alguien más tiene alguna duda más, comentar algo, poner algún ejemplo. Tenéis tiempo. Y si no, pues nos vamos a picar algo, ¿no? Que hay ahora. Dime, Javiela. Abre el micro porque lo tienes cerrado. Hay una frase que me encanta, que está bastante y no quiero dejar de decirla. No hay loto, o mejor, sin lodo no hay loto. Sin lodo no hay loto. Correcto. Pues eso va antes de que si tuviera la mente de la mente humana, el loto diría, ay, qué sucio está esto, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando está en aceptación completa, pues gracias a eso es lo que es, ¿no? Sin lodo, ¿eso qué quiere decir? Aceptar todo vuestro lodo, incluso esa falta de aceptación
porque sin ella tampoco va a llegar el otro. Sí, Ni el loto ni la lotería. No. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna duda más, ninguna pregunta, pues damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en 2 semanitas. Para los que estáis en la comunidad, los que estáis en el programa, nos vemos la semana que viene, que tenemos un nuevo taller. Y en 2 semanitas tenemos un nuevo webinar, que creo que, no sé si lo hace Jesús o lo hace Marco, creo que le tocaba a Marco, pero no estoy seguro. Bueno, ya lo veremos. Ya ves de qué habla este hombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Un abrazo, besos. Gracias a ti. Muchas gracias. Abrazos para Adiós. todos y todas. Que Dios os Gracias, buenas acompañe. noches. Adiós. Adiós.